Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si tienes varios objetos en una diapositiva de PowerPoint a lo que deseas asignarle la misma animación, no es necesario aplicarle las animaciones individualmente. En este caso puedes hacerlas agrupándolas para que puedan tener todas la misma animación. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos agrupar y animar objetos en PowerPoint de una manera bastante rápido. Vamos a entrar a PowerPoint. Vamos a elegir una presentación en blanco, eliminaremos esta plantilla de aquí y vamos a eliminar también este apartado. Entonces vamos a insertar de manera bastante rápida algunos objetos, ¿vale? Para que podamos ver cómo se hace estas animaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas nubes, tenemos varias nubes más, ¿vale? Entonces no es necesario insertar animación en cada una de estas nubes individualmente, si lo que queremos es insertar en cada una de ellas la misma animación. Vamos a hacer un clic en cualquier espacio en blanco afuera de la diapositiva y con el clic presionado sin soltarlo vamos a arrastrar el cursor. Una vez que tengamos seleccionadas todas las nubes o todos los objetos, vamos a hacer un clic derecho encima de ellos y verás que en este submenú te aparece una opción llamada agrupar. Aquí agruparemos estas nubes, estos objetos, y después nos podemos ir al apartado de animaciones y podemos darle la animación que nosotros queramos y podamos asignarle a todas y cada una de estos objetos. Una vez que terminemos con todo este proceso de animación que queremos insertarle a cada una de ellas, pero de manera totalmente agrupada, vamos a hacer un clic otra vez para seleccionarla. Vamos a otra vez a un clic derecho, agrupar, y ahora sí que te aparecerá en la opción de desagrupar. Por lo tanto, estas nubes ya se quedan con su formato de animación y por lo tanto ya no tienes que hacerla de una en uno. Así de sencillo es como podemos agrupar y animar objetos en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.